Sorry. But are you excited today? Pero ¿cuántos están emocionados hoy día? How many of you guys are excited? ¿Cuántos están emocionados? You know what happens in life ¿Sabes lo que pasa en la vida? is that we see so much darkness. Es de que vemos tanta oscuridad. We hear so many things, Estamos escuchando tantas malas noticias. and we get into a mindset Y entonces eso nos pone en una mentalidad of darkness. de oscuridad. But I want to remind you Pero this yo afternoon, church, te quiero recordar esta tarde, that iglesia, there is hope for a weary world. de que hay esperanza para There un is mundo hope cansado. in the name of Jesus. Hay esperanza en el nombre de Jesús. So I pray that today, Así que yo oro que este that día, through the working of the Holy Spirit, que a través del Espíritu Santo, that you would leave this que place tú salgas de este lugar with the realization, con una realización, understanding, con el entendimiento, encouraged con el ánimo of what is to come. de lo que está por venir. Amen? Amén. Amen. Amén. So go with me to the book of John, chapter 1, Yo te invito a que vayas conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1. and we're going to be reading from verse 1 to 5. Vamos a leer de los versos 1 al 5. In English, we're reading the CSB. In Spanish, it's the Reina Valera Contemporánea. En español estamos leyendo la Reina Valera Contemporánea. And so those will be the verses that will be on the screen. Esos son los versos que vas a poder ver en la pantalla. But I would also invite you to take notes. Pero te invito a que tomes notas. We need to be good note takers. Necesitamos ser estudiantes de la palabra. I have a lot of verses that are not on the screen, Yo tengo muchos versículos que no van a estar en la pantalla, but they're necessary. pero son versículos que son necesarios And so I don't want you to miss anything. para que no pierdas algo hoy día. Amen? Amén. So go with me to John chapter 1, Así que vamos a Juan capítulo 1 verse 1 to 5. y vamos a leer versos 1 al 5. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and He was with God in the beginning. All things were created through Him, and apart from Him, not one thing was created that has been created. And in Him was life, and that life was the light of men. That light shines in the darkness, and yet the darkness did not overcome it. Dice Juan 1, versículo 1. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios. Por la palabra fueron hechas todas las cosas. Sin la palabra nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En la palabra estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. And so today, I want to speak to you what it says in verse 5. Entonces hoy día quiero enfatizar lo que dice el versículo 5. The second part of John 1, verse 5. La segunda parte de Juan 1:5, And yet darkness did not overcome it. que dice las escrituras que las tinieblas no prevalecieron en contra de la luz. Darkness did not overcome. Dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. So I want you to tell the person next to you, Así que yo quiero que le digas a tu vecino, darkness has not overcome. dile, la oscuridad, las tinieblas no prevalecerán. Light shall shine. La luz va a resplandecer. The enemy has been defeated. El enemigo ha sido derrotado. So this season, Así que esta temporada it is my prayer es mi oración that the Lord will bring understanding de que el Señor traiga entendimiento of His workings, de su obra divina and in the midst of a dark world, y de que en medio de un mundo tan oscuro, that there is light. de que puedas darte cuenta que todavía hay luz. In John chapter 1, En Juan capítulo 1 it is a reference to Genesis chapter 1, es una referencia a Génesis capítulo 1, where the Word of God says that the darkness was over the surface of the water, donde la palabra de Dios dice que había oscuridad, tinieblas sobre la faz de la tierra, and then God said these words, y que luego Dios dijo estas palabras. let there be light. Él pronunció estas palabras, dijo que la luz se haga, Let there be light. que sea la luz.
And those are powerful words. Y esas palabras son poderosas. Because light signifies a new beginning. Porque lo que la luz significa es un nuevo comienzo. It signifies creation. La luz significa creación. It signifies the workings of God. La luz significa y simboliza, representa la obra de But Dios. also in John chapter 1, Pero también en Juan capítulo 1 we see that the Word of God says that in the beginning was the Word, podemos ver que la palabra de Dios dice que al principio estaba la palabra and the Word was y God. que la palabra era Dios. And so what is this telling us? ¿Qué significa esto? Is that Jesus has always been. Nos está diciendo que Jesús estaba siempre desde el He principio. was there with the Father at the beginning. Él estaba allí en la creación del mundo en el principio. Jesus was born. Jesús nació. He came down from his throne. Lo que pasó es de que Jesús vino de su trono, He walked among the men. se bajó de su trono y caminó entre los hombres. But something to understand, church. Pero hay algo que tenemos que entender, Jesus iglesia, has always been, es de que Jesús siempre ha estado and he will always y be. siempre va a ser. And that's why John chapter 1 is reminding us of Y es that. por eso que Juan nos recuerda de eso, That Jesus was there at the beginning. de que Jesús siempre ha estado, él estuvo allí en Because Génesis he is 1. the light of men. Porque él es la luz para el hombre. Because there is no life without Jesus. Porque no hay vida sin Jesús. And you want to know something about light? Y ¿quieres saber algo sobre la luz? Light is attractive. La luz atrae. I don't know when you came, when you came into the sanctuary this afternoon, Cuando entraste aquí por las puertas y entraste al santuario and you saw all the decorations. y de repente todas las decoraciones llamaron tu atención, I was listening to some hermanas say, "Ooh, it looks so nice in pude here. escuchar unas hermanitas decir, ay, qué bello está todo. Ooh, this is so Esto nice. está tan precioso. It looks so Se ve attractive." tan atractivo todo. So I want to tell you something, Te church. quiero decir algo, iglesia. Light is attractive. La luz es atractiva. So when God begins to work in your life, Entonces cuando Dios empieza a trabajar en tu the Word of vida, God says la palabra de Dios that dice Jesus is the light of men. que Jesús es la luz del hombre. And when people begin to see the work of Jesus in your life, Entonces cuando la gente empieza a ver la obra de Dios en tu vida, they start to say, there's something about you. empiezan a realizar, a discernir de que hay algo diferente en There's ti. some working that's taking place. Empiezan a como entender de que hay algo pasando dentro What are de you ti. happy about? Y empiezan a reconocer de que hay un gozo en ti. There's something different about you. Empiezan a reconocer de que hay algo diferente que And so you see refleja. what's happening, church. Y lo que está pasando, It's iglesia, exactly what's happening in John chapter 1. es lo que describe capítulo 1 de Juan. That light becomes evident to men. Porque esa luz de Jesús se hace evidente a And los we demás. become attractive to others. Entonces ya nos vemos atractivos a los demás. So you want to become more attractive to your spouse? Entonces te quieres ver más atractiva para tu cónyuge, Then shine the light of Jesus. entonces resplandece la luz de Jesús. You'll attract people. Vas a atraer a las personas. You'll attract your family Vas members. a atraer a los miembros de tu Because familia. light is attractive. Porque la luz de Dios es atractiva. Amen? Amén. Amen. Amen. Light is attractive. Es atractivo tener la luz de And we Dios. want to be the light. Y queremos ser la luz. We are people of light. Porque somos gente de luz. But we know that there is darkness. Pero sabemos que sí hay oscuridad. The enemy operates in darkness. Y ahí es donde opera el enemigo, es en la oscuridad. In Ephesians 6:12, En Efesios capítulo 6, 6:12, Efesios capítulo 6, versículo 12, the word of God says la palabra de Dios dice that our battle que nuestra batalla is not against flesh and blood. no es contra sangre ni carne, It's against principalities. que es contra principados, It's against demonic forces. es en contra fuerzas But demoníacas. then it says these words, Pero luego dice unas palabras muy importantes. rulers of darkness. Es contra gobernadores de las tinieblas. Because the enemy operates in darkness. Porque ahí es donde opera el enemigo. The powers of darkness. Los poderes de las tinieblas. So what begins to happen when we remove God from places? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando removemos a Dios de sitios, de When we remove lugares? God from our schools, ¿Qué pasa cuando removemos a Dios de las when we remove escuelas? God from public
spaces and businesses, ¿Qué pasa cuando removemos a Dios de los negocios, de los lugares públicos? we allow darkness to prevail. Lo que estamos haciendo es que estamos dejando que la oscuridad prevalezca en ese territorio. But we have been called, church, Pero hemos sido llamados, iglesia, to be light. a ser luz. So today I just want to give you some steps Entonces hoy día lo que quiero darte son unas pautas. of how to keep the darkness out. Unas pautas de cómo mantener la oscuridad fuera de tu vida. Because we live in a dark world. Porque vivimos en un mundo oscuro. You can listen to the news, Tú puedes estar allí escuchando las noticias. and maybe right now you're going through a season Quizás ahorita en este momento estás pasando por una where temporada you feel that darkness, donde sientes una oscuridad. maybe a problem in the family, Quizás es un problema en la familia. maybe there's something happening in your workplace, Quizás hay un problema ahí en tu lugar de empleo. and maybe during this moment O quizás en este momento you are being subject to that darkness. tú te sientes oprimido por esa oscuridad. And so I want to just give you some steps or some keys to keep the darkness out. Entonces lo que yo te quiero dar son unas pautas, unas llaves claves para mantener la oscuridad fuera de tu vida. Because I believe in the name of Jesus Porque yo creo en el nombre de Jesús that we have the authority, que nosotros, la iglesia, tenemos We la have the autoridad. ability. Nosotros tenemos la capacidad. and we have the calling Nosotros tenemos el llamado to keep the darkness out. de mantener la oscuridad Are you fuera. with me, church? ¿Estás conmigo, iglesia? Amen? Amén. Amen. Amén. So go with me to John chapter 8, Entonces vamos a Juan 8, verse 12. Juan 8:12. John 8:12 says, Juan 8:12 dice así. it says that Jesus spoke to them again, I am the light of the world. Anyone who follows me will never walk in darkness, but will have the light of men. En otra ocasión Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. So we see here Así que vemos aquí that as we follow the Son que nosotros mientras estamos siguiendo el Hijo, or following the Son, mientras estamos siguiendo al Hijo, that He lights up our path. que Él es el que alumbra nuestro camino. And this is my first point. Ese es mi primer punto. That as we follow Jesus Que mientras seguimos a Jesús and we're following His voice, y estamos siguiendo la voz de su we will Espíritu, keep the darkness at bay. nuestro camino se ilumina y la oscuridad sale fuera. Because Jesus said these words, Porque Jesús dijo estas palabras. anyone who follows me will never walk in darkness. Él dijo, el que me siga nunca caminará en And how many oscuridad. people do we have here this afternoon ¿Cuánta gente hay aquí en esta tarde that you are a follower of que Jesus? tú te proclamas ser That you un listen to seguidor his de Jesús, voice. que tú sabes escuchar su voz, That you're attentive to His words? que tú estás atento a las palabras So de what su- does it mean to follow Jesus? Entonces, ¿qué significa seguir a Jesús? It is following what God has to say in the matter. Significa seguir a Jesús cuando Él quiere darte su opinión sobre cualquier circunstancia. What God has to say about marriage. ¿Qué es lo que Dios quiere decirte sobre el matrimonio? There you start to begin to follow Jesus. Ok, yo quiero seguir a Jesús en mi matrimonio. How am I supposed to raise my family? ¿O cómo voy a instruir a mis hijos? I go to the Word of God. Voy a ir a la palabra de Dios. What does God have to say on the ¿Qué matter? es lo que dice Dios sobre cómo That is criar a a way mis that you hijos? follow Jesus. Así es una manera de cómo vamos a seguir a What am I Jesús. supposed to be doing in this season? How do I gain direction for my life? Señor, en esta temporada, ¿cómo voy a recibir la dirección en mi vida? What does the Word of God ¿Qué es say? lo que dice la palabra de Dios? It's when we include God in the matter Es cuando incluimos a Dios en todas that we nuestras begin to áreas. follow Jesus. Eso significa seguir a Jesús. But Jesus said these words, Pero Jesús dijo estas my palabras. sheep hear my voice Él dijo, mis ovejas escuchan mi and they voz. follow Y me. ellos escuchan, pero no solo escuchan, también siguen mi voz. And so what is the voice of God? Entonces, ¿cuál es la voz de Dios? That's a good question, Esa es isn't una it? buena palabra. ¿Cómo puedes The voice escuchar? of God La voz de Dios is the voice of the Holy Spirit. es la voz del Espíritu Santo. Jesus is sitting at the right hand of the Father, Jesús está allí sentado a la diestra del Padre. and we have the Spirit of God that is working within us Y el and que- among us. Y el que está aquí y el que está obrando en nosotros es el Espíritu de Dios. And so the Holy Spirit Entonces el Espíritu Santo speaks to our lives. habla a nuestras vidas. I don't know if you've ever felt or
I guess, a push from the Holy Spirit. No sé si alguna vez has podido discernir o sentir un impulso del Espíritu Where the Santo. Holy Spirit is telling you to do something. Donde tú de repente sientes un impulso que Dios, Jesús, el Espíritu Santo te dice que hagas algo. Or sometimes we hear the voice of the Holy Spirit saying, don't do that. O quizás hay veces donde tú puedes escuchar al Espíritu Santo decirte, no hagas eso. And we get that check in our heart. Ay, ay, ay. Y entonces recibimos como esa lucita, I can see some smiles in this place. como algo en nuestro corazón, como algo de convicción. And so that's what it means to follow Jesus. Eso es lo que significa seguir a That's how we keep Jesús. the darkness out. Así es como puedes mantener la oscuridad Is that we're fuera. attentive to the voice of the Holy Spirit. Cuando estás allí atento a la voz del Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo. And can I tell you something about the voice of the Holy ¿Y Spirit? te puedo decir algo sobre la voz del Espíritu Santo? Is that the Holy Spirit will tell you to do something, Es de que el Espíritu Santo te va a decir que hagas algo and the majority of the times y la mayoría del tiempo you won't understand why. no vas a entender por qué. I'm going to repeat that again. Lo voy a repetir una vez más. God will tell you to do something, Dios a través de su Espíritu te va a decir que hagas algo and the majority of the y time la mayoría del tiempo you won't know why. no vas a entender por qué. I need to go to that church. Necesito ir allí a esa iglesia. I need to go talk to this person. Necesito ir a hablar con esta I persona. need to make this change in my life. Necesito hacer este cambio en mi I vida. don't understand why, Señor, ¿por qué me estás haciendo? but I feel that I need to do it. No lo entiendo, pero siento, discierno que tengo que hacerlo. And can I give you a key for your faith? ¿Y te puedo dar una clave para tu fe? We are not called to have understanding. Nosotros no fuimos llamados a entender todo lo We que el are called Espíritu to be Santo. obedient. Fuimos llamados a obedecer lo que God dice el never Espíritu reveals Santo. the full picture. Porque Dios no nos revela todo el dibujo. He only says, take this step, Él nada más dice, toma este paso, make this change. haz este cambio. And there we have to be. We're the sheep. Nosotros somos ovejas. Jesus is the pastor. Jesús es el gran pastor. And so as the sheep, Entonces, como ovejas, we need to go where the pastor is leading nada us. más necesitamos obedecer y seguir donde el buen We need pastor to nos be lleva. attentive to his voice. Tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Because what will Santo. happen if we're not listening to the voice of Jesus Porque lo que pasa cuando no estamos atentos y no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo is that we will begin to listen to other voices. es de que entonces vamos a empezar a distraernos con otras voces. So I have a question for you, church. Entonces tengo una pregunta para ti, iglesia. Who are you following? ¿A quién estás siguiendo? Whose voice are you listening ¿Cuál to? es la voz que estás escuchando? Because if we don't listen to the voice of Jesus, Porque si no estás atento a la through His Holy Spirit, voz del Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo, we begin to listen to other voices. estamos entonces escuchando otras voces. And how many know that there's other voices in this world? ¿Y cuántos de ustedes saben que hay otras voces en este mundo? And I want to talk to you about three voices Yo quiero hablarte sobre tres voces. that are contrary to the voice of Jesus. Tres voces que son contrarias a la voz del Espíritu Santo. The first voice La primera voz is the voice of the world. es la voz del mundo. In Romans 12, En Romanos 12, verse 1 to 2, versículo 1 y 2, the Word of God says la palabra de Dios that we are dice not to conform to the patterns of this world, que como hijos de Dios no tenemos que conformarnos a los patrones de este mundo. that we are called to be transformed by the renewing of our mind. Pero hemos sido llamados a ser transformados a través de la renovación de nuestra mente. And so what the world is telling you Entonces lo que el mundo te está diciendo que is hagas, that you have to conform to a certain pattern. el mundo dice tienes que conformarte You have to con live este this patrón. way. Tienes que vivir de esta manera. When God is saying something totally Cuando different. Dios está diciendo algo totalmente diferente a lo que dice el mundo. So first and foremost, Entonces lo primero es esto. we have the voice of the world. Tenemos la voz del mundo. And I don't know, do you have a friend in your circle of influence No sé si tú tienes un amigo en tu círculo de influencia that they give really, really bad advice? que siempre da unos consejos súper malos. Really ungodly advice. Esos consejos que son tan contra Dios. What are you doing that whole Jesus thing for? ¿Para qué andas ahí con esos aleluyas? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Does anybody have a friend like that? ¿Hay alguien que tiene un amigo así? That they just give really, really bad advice. Que cada vez que da un consejo es un consejo pero súper mal. Very bad advice. Malísimo el consejo. Malísimo, yes. So that's the voice of the world. Esa es la voz del mundo. Next, Siguiente, we have the voice of our flesh. la voz de nuestra propia carne. We have the voice of our flesh. Nuestra carne. And you know what the flesh tells ¿Y us? sabe qué nos dice la carne?
It's okay as long as we're not hurting anybody. Nuestra carne dice, está bien, hazlo, mientras no le causes daño a You're not otra hurting persona. anyone. No le estás causando, no estás lastimando a nadie. It's okay if just you do it. Está bien, hazlo. As long as your kids don't see you do it. It's okay. Mientras tus hijos no te vean, está bien. And so that's the voice of the flesh. Esa es la voz de la carne. It's okay to do it La voz de la carne dice, hazlo. as long as no one else is impacted. Hazlo porque además nadie va a ser impactado. Because the flesh wants to satisfy the desires Nadie of se va a the dar flesh. cuenta porque lo que la voz de la carne dice es vamos a satisfacer la carne. And next we have the voice of the enemy. Y luego también tenemos la voz del enemigo. You know the voice of the enemy, you know what that voice is? ¿Y sabes qué dice la voz del enemigo? That's the voice that says give up. La voz del enemigo lo que te dice es que darte ya por vencido. Because in John 10:10, Porque en Juan 10:10 dice, the word of God says, la palabra de Dios dice, Jesus says Jesús mismo nos dice that the enemy comes to kill, steal, and destroy. que la función del enemigo es matar, destruir y robar. But Jesus has come to bring life and life in abundance. Pero que Jesús vino a dar vida en abundancia. And so the enemy says Entonces lo que el enemigo nos dice, is give up, te dice, ya pues, throw in the towel. tira la toalla, date por vencido. That's the voice of the enemy. Esa es la voz del enemigo. But we're not called to listen to these outside voices. Pero nosotros no fuimos llamados a escuchar estas voces. We're called to listen to the voice of the Holy Spirit Nosotros fuimos diseñados a escuchar la voz del Espíritu in what God has to say in the matter. y darnos cuenta de lo que Dios quiere hacer en esa situación. We need to be walking out our faith as we are confronting the world. Tenemos que caminar en fe mientras estamos enfrentando las tinieblas del mundo. So can I tell you something, church? Así que te quiero decir algo, iglesia. Is that we need to stop staring at what is before us and start walking by faith. Es de que tenemos que dejar de estar enfocados en las circunstancias de este mundo y caminar en fe, caminar por fe. 2 Corinthians 5, 6, and 7. Segunda de Corintios 5, 7 dice así. 2 Corinthians 5, 6, and 7. And I'll just wait a Se- moment so you can find it. Segunda de Corintios 5, 6 al 7 dice así. Voy a esperar un momento para que puedas encontrarlo. It says that we walk by faith and not by sight. Dice, por eso vivimos siempre confiados y caminamos por fe y no por vista. So we are always confident and know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. For we walk by faith and not by sight. Por eso vivimos siempre confiados, pues sabemos que mientras estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque vivimos por la fe, no por la vista. And so the Apostle Paul here in this second letter to the church at Corinth, Entonces el apóstol Pablo aquí en la segunda carta que él escribe a la iglesia de Corintios, he's addressing an issue. es lo que él está haciendo es está enfocando en un problema. The church, they just wanted to be with Jesus. El problema es de que la iglesia ya nada más quería ya irse con Jesús. I just want to go to heaven. Yo ya me quiero ir I para don't want to deal with these yo problems. quiero estar ya en la gloria I de don't want to Dios. deal with this Yo world. yo no quiero estar lidiando con estos problemas del I want to be mundo. with Jesus in Yo heaven. ya quiero estar allá I'm arriba. tired of this Ya world. estoy cansado. And so harto when de the estos Apostle problemas. Paul writes to the church, Entonces cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia, he gives them an important key él le da unas claves muy importantes. that we still have to walk by faith Él está diciendo, todavía tenemos que caminar por fe. while we're in this world. Aún en medio de todas estas cosas en este mundo. God still has a task. Porque Dios todavía tiene una misión. God still wants to use you. Dios todavía necesita usar la iglesia. And so you need to walk by Así faith. que durante este tiempo aquí en este mundo tenemos que caminar por fe. So we need to stop staring at what is before us and start walking by faith. Entonces tenemos que estar ya, dejar de enfocarnos en lo que está así en el frente de nosotros. Focus on Pero the enemy wants to keep us focused on the problem, es dejar de estar enfocados ahí en el problema y empezar a vivir por fe. focused in having a mindset of defeat, Y ya dejar de estar con una mentalidad de derrota. because when we're focused on what is before us, we're unable to walk by faith. Porque entonces cuando estamos enfocados en las circunstancias, no podemos caminar por fe. Can I tell you something? Te quiero decir Church. algo. ¿Puedo decirte algo, iglesia? I've gotten into one car accident.
Yes. Yes. Yo, My wife can testify. Yo- How many husbands out there have wives that remind him? And yes, that my he wife reminds he's me. had Yes. a car accident. I have not. Yes, she hasn't had a car accident. I have. Tuve un accidente en mi carro. And Choqué el carro. Choqué el carro. Yes, thank you for adding that, my wife. So, how many of you have ever been like on I-5 or on 512? ¿Cuántos han estado ahí en el 5 conduciendo el carro, manejando? And there's an accident. Y luego hay un accidente. And we get mad at the people Y estamos súper enojados con la because they gente. start to go slow when they go by the accident. Porque todos empiezan a ir a conducir más lento para poder ver el accidente. And we're like, come on, get moving. Y tú estás como I que gotta ya, get to vamos, tengo que ir tengo que llegar al trabajo. And then we come up to the accident scene. Y ahora es nuestro turno de pasar el accidente. What's going Y on está, here? ¿qué pasó? Kids, do you see that? Niños, mira, ¿qué fue lo que That pasó? car got rolled over, Mira, mama. ese carro está así, todo and then volteado. we start to pay attention Y ahora somos nosotros los que estamos viendo lo que está at the pasando. problem, Y estamos at the situation. enfocándonos en el problema, en el accidente, en la situación. And so there I was, Y ahí estaba, just, seeing how I could pray for them. I was just viendo looking. así, viendo a ver cómo voy a orar por estas personas en el 5. And there I was looking. Y ahí estaba de chismoso. Just kidding. Ay, chale. Okay. So anyways, I was there looking. Ahí estaba viendo qué estaba pasando. And then I got done looking. Y cuando ya terminé de ver todo I el looked panorama, y ahora veo, I looked at my lane, y ahora ya veo, yo pongo mis ojos, los fijo por delante, and the car before me was stopped. y el carro que estaba adelante de mí estaba parado. Y yo, ¡pum!, y choqué con ese carro. So what happens, church, Lo que pasa, iglesia, that so many es times que muchas veces we're staring and focused on a situation estamos enfocados en situaciones that we're unable to walk by faith. y entonces no podemos caminar por fe. Because what'll end up happening sooner or later, Porque lo que va a pasar, más tarde o temprano, tarde o temprano, lo que va a pasar, vas a darte también un choque. so with the word says that we are called to walk by faith and not by sight. La palabra de Dios dice que aún ahora en las tinieblas tenemos que caminar por fe y no por vista. So faith allows you La fe te permite to walk in the future. caminar en el futuro. And the future is filled with light. Y el futuro, nuestro futuro está The lleno de future is luz. filled with hope. Nuestro futuro está lleno de esperanza. And what the enemy, the world, and your flesh wants to Y do lo que el enemigo, el mundo y tu propia carne quiere is they hacer want to keep you defeated in that es situation que te quiere mantener derrotado en cualquier so that you situación. won't start walking by faith. Para que entonces no camines por fe. Because once you begin to start walking by faith, Porque cuando empieces a caminar por fe, things will begin to change, church. tu vida empieza a cambiar You'll completamente. start to live by faith. Empiezas a vivir You'll por start fe. to experience things by faith. Empiezas a experimentar cosas por fe. And you'll begin to testify to people. Empiezas a testificarle a los demás. I might be going through a trial right now. Quizás estoy pasando por algo You oscuro might see the ahorita. difficulty of my life, Sí puedes ver las dificultades de mi vida, but you don't know where God's going to take me pero yo vivo por donde Dios me va a llevar. and where He's moving me. No puedes ver dónde me va a llevar y That's dónde what me va it a means mover. to walk by faith, Eso es lo que significa caminar y vivir por fe not by sight. y no por vista, iglesia. Amen? Amén. Amen. Let us begin to walk out our faith, Vamos a caminar en fe, iglesia. our faith walk. Vamos a caminar fe. Nuestro caminar va a tener fe. But also the Word of God says that He gives each and every one of us a measure of faith. Pero también la palabra de Dios nos dice que Él nos da una medida de fe. Romans 12:3 says, Romanos 12:3 dice each one of us, the Lord has given a measure of faith. que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una medida de fe. And the reason why we can't
get out of a situation Y la razón por qué no podemos salirnos de la oscuridad de is esa that we're still situación walking with the faith of 1972 es de que todavía estamos caminando con la fe que teníamos allá en or the 1972. faith that we had when we were in Mexico and El O Salvador la fe que or teníamos in, allá allá en el en Rancho México, Grande, right? en el Rancho Grande, en El Salvador. Right? And so God is trying to take us into a new dimension. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Es de llevarte a una nueva So dimensión. what do we need to ask God for? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedirle a Dios? We need to ask him to give us another measure of faith. Tenemos que pedirle a Dios que incremente, aumente nuestra fe. And so there's so many people, church, Hay tantas personas, iglesia, that live defeated, que están viviendo derrotados, that live in depression, viven en depresión, that live in darkness, viven en oscuridad. when God is ready Cuando Dios está allí to dispuesto, give you another measure of faith está listo para darte otro so that you medida de can fe, walk out of that situation. para que salgas de esas tinieblas. Because the only way that you'll get out of darkness Porque la única manera de que tú vas a poder salir de la oscuridad is to walk out of it by faith. es de salir de la oscuridad dando un paso de fe. You see, faith is powerful. Si la fe es muy poderosa, Faith is powerful. poderosa es la fe. So you can't get out of darkness No vas a poder salir de esa oscuridad unless you walk out of it by faith. si es que no tengas esa fe para dar ese paso de And if fe. you need to be encouraged this afternoon, Entonces, si necesitas ser animado este día, I would suggest that you read Hebrews 11, yo quiero sugerirte que leas Hebreos 11, the whole chapter. el Todo el capítulo capítulo. completo. It's a chapter about faith. Es un capítulo sobre la fe. And so if right now, if you're at the end of your faith, Si en este momento sientes que estás al final de tu fe, God wants to give you another measure of faith. significa que hoy día Dios te puede dar una nueva medida de Because fe. without faith, it's impossible to please God. Porque sin la fe es imposible agradar a Dios. That's what Hebrews 11 teaches us. Y eso es lo que nos enseña el capítulo 11 de Hebreos. We need to walk it out. Tenemos church. que caminar en fe, iglesia. We need to put into practice our faith walk. Tenemos que poner en práctica ese caminar de fe. But not only do we need to walk by faith, Pero no solamente tenemos nosotros que caminar por fe, but we constantly need to examine ourselves to make sure that our heart is correct. pero también tenemos que estar constantemente revisando, evaluando lo que está en nuestro corazón. Because it doesn't matter how much faith we have, Porque no importa cuánta fe tengamos, if our heart is not right, si nuestro corazón no está bien, we will continue to walk in darkness. vamos a seguir caminando en oscuridad. So go with me to 1 John 2:11. Entonces vamos a Primera de Juan 2:11. 1 John 2:11 says, Primera de Juan 2:11 dice así: it says, but the one who hates his brother or sister is in darkness and walks in darkness and doesn't know where he is going because the darkness has blinded his eyes. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. So many times, church, So muchas veces, iglesia, it's not the world that's in darkness, quizás no es que el mundo es que está en oscuridad, it's our heart that's in darkness. quizás no es la culpa del mundo y la oscuridad del mundo, pero quizás es que nuestro corazón está en oscuridad. Because what 1 John chapter 2:11 says Porque lo que dice Primera de Juan 2:11 is that hate keeps our heart in darkness. es de que algo que nos mantiene en la oscuridad es el odio. And I began to study that word hate in verse 11 of 1 John chapter 2. Me puse a estudiar la palabra odio en capítulo el Primera de Juan 2:11 Because I like looking up things in the original language. porque yo soy estudiante del idioma original And in Greek, y en el idioma griego, which the New Testament was written in Koine Greek, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego coneo, which is an ancient Greek language, es un idioma antiguo griego. it's the word meson. Y de la palabra odio viene de esta palabra Meson, not Meson. Nissan. Meson. Misan. Meson.
And what does this word mean? ¿Y qué significa esta palabra mison? And actually, I'll ask you a question, and you don't have to answer it. Yes, voy a preguntarte algo. ¿Estás hablando en español? Yeah. Okay. En griego, En inglés. griego, inglés, todo. Okay. What is hate? ¿Qué es el odio? If you think about it, what is it? O sea, piensa, es una pregunta retórica. ¿Qué es el odio? When we go to this original language, Cuando vamos al griego, a este idioma original, hate is ill will towards someone. El odiar a alguien es desearle el mal. That's what hate is. Eso es lo que significa odiar a una So persona. if you wish that something bad would happen to someone, Entonces, si tú has deseadole el mal a una persona, that means that there's hate in your heart. eso significa que hay en tu corazón oscuridad. Hay odio en tu corazón. Lord, my coworker, Dios, mi compañero de trabajo, Heavenly Father, I come before you in the mighty name of Jesus. Padre, pónchale la llanta. Yeah. Yes. Así. But Lord, if they just so happen to fall down the stairs, your will be done. Señor, si se caen ahí de las escaleras, If they que tu happen to get in voluntad a se car haga hecha. accident, your ways are higher, Si Lord. se chocan por ahí, esas son tus obras, If Dios. something begins to happen and they hurt themselves and they're no longer here at work for the next 5 months, Señor, si algo les pasa y por los próximos 5 meses no los tengo que ver aquí en el trabajo, Lord, I'm no one. Señor, You yo know soy- it all. tú lo sabes todo, Señor. Then we know that there's hate in our heart. Entonces sabemos que hay algo en nuestro corazón, hay odio en nuestro corazón. When I used to work at FedEx, Cuando estaba yo trabajando para una compañía que se llama FedEx, my supervisor, mi supervisora, I truly believe yo creo, verdaderamente that creo she was the devil incarnate. que ella era el diablo encarnado. Man, she made my life horrible. Ella hizo mi vida cuadritos. Cuadritos, yes. Every single day, Todos los días de mi trabajo, this woman had no self-control. esta mujer tenía nada de control, dominio propio. And so I began to hear my prayers. Entonces empecé a orar y escuchar mis oraciones. Padre Santo, Holy Father, remuévela. just remove her, God. You know. And I started to notice something. Empecé a notar algo. I started to notice that hate in the heart Empecé a notar de que ese odio en el corazón begins to affect your relationship with God. empieza a afectar tu relación con Dios. And so we constantly need to have a heart check. Entonces constantemente, iglesia, tenemos que estar revisando lo que está en nuestro corazón. Lord Jesus, examine my heart. Señor Jesús, examina mi corazón. Let me be right Señor, yo quiero estar bien. before you. Quiero tener un corazón puro delante de ti. Because what the Word of God says Porque lo que dice la palabra is that out of the heart the mouth speaks. es de que del corazón habla la boca. So that which is in our heart, Entonces lo que está en nuestro sooner or corazón, later is going to come out. tarde o temprano va a salir, It's going to come out. va a salir. Because what's in our heart Porque lo que está en el corazón, is what we speak. de ahí brotan todas las So we need palabras. to be careful what we have in our heart. Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que está ahí guardadito en So nuestro hate corazón. causes blindness, Entonces, ¿qué nos mantiene en la oscuridad? ¿Qué nos mantiene ciegos? Es el odio. and which causes us to live in darkness. Entonces, así nos mantenemos viviendo en la oscuridad cuando tenemos odio en el corazón. But what verse 11 is truly referring to, Pero a lo que se refiere el versículo 11 de Primera de Juan, it says brothers and sisters, se está refiriendo a hermanos y hermanas. people within the church. O sea, se refiere a nosotros que somos familia en Cristo. Oh Lord Jesus, Oh Señor, I want to go worship you today. yo te quiero ir a adorar. But please don't allow Sister Cynthia to be there today. Pero que por favor que no esté allí Juana la cubana. Don't allow her to come up to me. Señor, que no esté allí, que venga.
See, that's how we know that there's hate in our ¿Sabes? heart. Así es como sabemos que hay algo, una piedrita And we need de God to odio, remove that y necesitamos que Dios remueva so that we eso. stop walking in Y darkness. entonces así ya no estamos caminando en oscuridad. Because it's not the darkness in the outside, Porque no es la oscuridad de afuera. it's the darkness that's living within us. Ahora lo que está pasando es de que hay oscuridad en nosotros. And so we need to have a heart check, church. Entonces tenemos que tener ahí un chequeo de corazón, revisar nuestro corazón. Amen? Amén. Amen. Lord, examine my heart. Señor, examina mi corazón. Remove anything, God, Señor, remueve cualquier odio, Señor. that's keeping darkness. Señor, cualquier cosa en mi corazón que está manteniéndome en oscuridad. And lastly, Y por último, iglesia, the last step that I have here to overcome darkness el último paso para poder nosotros sobrepasar la oscuridad, prevalecer en contra de la oscuridad, is that you are to shine your light in the midst of the darkness. es de que hemos sido llamados a brillar la luz de Dios en la oscuridad. Matthew 5:15 says this. Esto es lo que dice Mateo 5:15. It says, "No one lights a lamp and puts it under a basket, but rather on a lampstand, and it gives light for all who are in the house." Mateo 5:15 dice así, dice, tampoco se enciende una lámpara y luego se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. So the word of God says Entonces, ¿qué nos dice la palabra? is that we're called to be light bearers, but also we're called to shine the light. Es de que fuimos llamados a no solamente cargar la luz, pero también brillar la luz. And how are you supposed to shine? ¿Y cómo vas a brillar? ¿Cómo vas a resplandecer esa luz? With your words Lo vas a hacer con tus palabras and with your actions. y lo vas a hacer con tus acciones. Because sooner or later, Porque church, tarde o temprano, iglesia, remember I told you, ¿te acuerdas que te dije light is attractive. que la luz es atractiva? The ways of God, it's attractive. Los caminos, las maneras de Dios es atractivo. Sooner or later, Tarde o temprano, that light esa luz, will bring people to the knowledge of Jesus. esa luz que tú resplandeces va a traer a gente a los pies de Cristo. And so up here I have a little lamp, Así que yo tengo aquí una lamparita. and I don't know if you know how to turn down the lights, Jasmine. Jasmine, thank you. She does. Thank you. Wow. Oh, good. Wow. Glory to God. Wait, but that light? Yeah. Yeah, all the lights. It's All okay. the lights. Well, maybe It'll make it more dramatic. va a Okay. ser algo más dramático. So this is what begins to happen, church. Esto es lo que empieza a pasar, iglesia. You see, we're in a dark world. Sabes, tú y yo vivimos en un mundo oscuro. There's darkness in the world. Sí, está lleno de tinieblas. There's darkness in our workplaces. Ahí en nuestro lugar de empleo, donde opera el enemigo, está la oscuridad. There's darkness in the government. Ahorita el gobierno está There's caminando en darkness in the oscuridad. schools. Hay mucha oscuridad en nuestras escuelas. But what begins to happen Pero ¿qué es lo que empieza a pasar when we turn on our light? cuando encendemos nuestra luz? You see what happens? Si puedes ver lo que pasa, As we begin to shine our light, es que a medida que nosotros resplandecemos nuestra luz, la luz de Jesús en nuestra vida, environments will begin to get change. lo que pasa es de que ahora los ambientes empiezan a cambiar. Circumstances, Las circunstancias, darkness. la oscuridad. Thank you. You can turn the lights on. Gracias, puedes. Let there be light. But you see, that's just one light. Sí, puedes ver, eso solo es una luz. We have a good number of people here today. Ahora imagínate si todos encendiéramos la luz. Now imagine Ahora imagínate if we were all to shine our light. si todos nos pusiéramos de acuerdo a resplandecer la luz. This world would be changed. El mundo que pasaría sería cambiado por total. Many would come to the knowledge of Jesus. Una multitud de personas vendrían a los pies de Cristo. Because light is attractive. Porque lo que pasa es de que la luz atrae.
when people begin to see hear our words and see our actions, Cuando las personas empiezan a escuchar nuestras palabras, the good empiezan a news ver, of what Jesus has done in our life, empieza a ver nuestras acciones, empieza a escuchar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, we are called to shine the light. hemos sido llamados a resplandecer la luz. But there's moments Pero hay momentos, that we feel like hiding the light underneath a basket. hay momentos cuando lo que queremos hacer es agarrar esa luz y esconderla en un cajón. When we feel the prompting of the Holy Spirit, En esos momentos cuando el Espíritu Santo está impulsándonos a hacer algo, when the Holy Spirit wants to do a new work, cuando el Espíritu Santo está ahí impulsándonos y Él In nos a new quiere place. decir que Él quiere hacer algo en nuestras vidas, quiere llevarnos a un nuevo lugar. remember He's the light of the world. Recuerda, Jesús es la luz del mundo. And it's through the work of the Holy Spirit Y es a través de la obra del Espíritu Santo that darkness will be changed. que la oscuridad será cambiada. In Matthew 5:15, the En Word of God says this. Mateo 5:15 dice así, At the very end, al final de este verso, it says that, and it gives light for all those who are in the house. dice que esa luz ilumina a todos los que están en esa casa. So first and foremost, where are we supposed to start? Entonces, ¿qué significa? ¿Dónde tenemos que empezar? In our homes. En nuestra casa. Our home is our first mission field. Nuestra casa es nuestro primer lugar de misión. That's where we start. Ahí es donde Dios nos ha mandado primero. We start in our home, Nuestra misión empieza en nuestra casa then we go to our friends, co-workers, y luego de ahí empieza a extenderse el territorio con nuestros amigos, but it starts at home, church. pero todo empieza en nuestro hogar, It's in our house. en nuestra casa. We should be having church in our house. Deberíamos de estar teniendo iglesia We en should be casa. worshiping God in our house. Deberíamos de estar ahí Changing alabando, atmospheres. cambiando Allowing the atmósferas, Holy Spirit to flow. permitiendo que el Espíritu fluya en nuestra And our casa. neighbors will begin to say, what's going on over there in 3B? Y luego nuestros vecinos van a decir qué está pasando en 3B. 3B, can I come in? 3B, déjame I don't know entrar. what's going on here, but I want to be a part of this. Yo no sé qué está pasando, pero yo quiero ser parte Because de it esto. feels good. Porque se siente bien. You see what begins to happen, church? Si puedes ver lo que empieza a pasar, iglesia. And I want to end with Y this. yo quiero terminar con esto. 1 John chapter 1, verse 5. First John. Sorry. John chapter 1. Juan Verse capítulo 5. 1, verso 5. I want to end with this. Yo quiero terminar con este verso. The light that shines in the darkness, and yet the darkness did not overcome it. Dice Juan 1:5. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Darkness has not overcome, church. Las tinieblas no nos han Jesus derrotado. has won the battle. Jesús ya ganó la batalla. He has defeated the enemy. Jesús ya derrotó al enemigo. And we just have to activate in authority what Jesus has already done. Lo que tenemos que hacer es activar nuestra autoridad por lo que Jesús ya ha ganado. Darkness will not overcome La luz prevalece en contra la oscuridad. as long as we keep shining the light of Jesus. Mientras nosotros como sus hijos resplandecemos su luz, Darkness will not overcome. las tinieblas no van a prevalecer. Would you stand with me? Puedes ponerte de pie And can we Conmigo. pray? y vamos a orar, iglesia. You know what truly darkness is? ¿Sabes qué es la oscuridad? Can I tell you what darkness is? Te quiero decir lo que es la oscuridad. Darkness is separation from God. La oscuridad es separación de Dios. The work of the enemy La obra del enemigo, is to separate you from God. la función y el propósito del enemigo es de separarte de Dios. So that you would stay in darkness. Porque lo que Él quiere es de que tú te mantengas en oscuridad. But what we have to do, church, Pero lo que nosotros tenemos que hacer, is we need iglesia, to turn up the light. es de que nosotros tenemos que encender la luz aún más, darle más intensidad a la luz.
So as the darkness grows around us, Así que mientras la oscuridad crezca a nuestro alrededor, we need to turn up the lights. nosotros necesitamos ponerle más We need to involve God in more areas of our life. tenemos que intensificar esa luz cuando nosotros damos paso a Dios en las áreas de nuestra vida.